Bueno, vamos a reaccionar a esta noticia en donde el presidente de El Salvador reacciona de una manera muy curiosa a la información falsa vertida por la oposición en El Salvador. Esos medios y esas páginas que están evidentemente con un sesgo político en contra del gobierno. Pero vamos a ver lo que dice el presidente de El Salvador sobre este tema, vea. Entonces el presidente dice: todos los días la oposición inventa otra mentira y la empieza a mover como verdad, o al menos para generar duda, dice. Lastimosamente, ya vieron que muchos salvadoreños aún les creen y que es fácil engañarlos. Ahora están diciendo que tal vez les vamos a poner impuestos a las remesas. Esto no solo es totalmente falso y algo que ni se nos ha pasado por la mente, sino que además están utilizando una imagen de un decreto que quitó los impuestos a la repatriación de capitales, que antes sí pagaban impuestos sobre la renta. Ahí claramente se puede leer en el mismo documento que ellos ponen como prueba que es una reforma al impuesto sobre la renta que hicimos el año pasado, donde excluimos del impuesto sobre la renta repatriación de capitales. En otras palabras, están usando la imagen de una ley donde ellos prácticamente quitaron el impuesto para confundir a la gente y hacerles creer que estamos poniendo uno. Es difícil gobernar si hay que estar aclarando cada mentira de la oposición y todos los días salen con una nueva. Por eso les pedimos paciencia y confianza. Ahí ustedes si quieren seguir creyendo en quienes asesinaron a sus familias y amigos. Y aquí tiene mucha razón en ese aspecto, porque la mayoría que infunde ese tipo de noticias, por ejemplo, el medio como El Faro también puso un recibo que era falso, donde ellos le modificaron la fecha y todo el mundo se dio cuenta, pero mucha gente que detesta al gobierno lo replicó como verdad, sin siquiera tomarse el tiempo de ver si era verdad. Entonces, esos son medios, o sea, sobre todo él me imagino que se refiere a los partidos de oposición como Arena, FMLN y toda la gente que está involucrada en eso, o que tuvieron puestos o que se vieron beneficiados por esos gobiernos de manera ilícita. Todo ese tipo de gente está tratando de instalar esa narrativa para que la gente empiece, prácticamente eso se le llama desgaste político. O sea, bombardeas a la gente de noticias negativas para que empiecen a cambiar su perspectiva del gobierno de turno, vea. Entonces es una táctica vieja, vea, en política. A ellos realmente no les importa, los que infunden ese tipo de noticias, no les importa si la noticia es verdad o es mentira, no les importa si le afecta a la población. Lo que ellos van tratando de hacer es minar la popularidad de sus adversarios, y eso es claro, vea. Entonces aquí vamos a analizar otra cosa también. Y este es un claro ejemplo de lo que les estoy hablando. Hubo un accidente con una mujer de 70 años, una persona de la tercera edad, en donde se sacó información. Muchos de los medios sesgados, medios antigobierno, empezaron a sacar esta noticia y a decir que la persona de 70 años era la mamá de un diputado, vea, de un diputado al que ellos ya tienen tiempo de querer destruir. Y sacaron la noticia y no les importó verificar si era verdad o no, vea. Se basaron en conjeturas que ellos tenían. Entonces sacaron la noticia y luego se reveló de que este es el nombre de la señora que lo hizo, que no es la mamá del diputado. Ahí está el nombre, Laura Isabel Moreira de Ramírez, de 70 años. Y aquí sale los delitos que cometió, vea. Y aquí puede ver usted el vehículo claro que se ve en el video, vea, que se pasa llevando todo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que vino esta persona, que es una persona sesgada, una persona políticamente sesgada, y compartió esa información y la difundió como si fuera verdad sin comprobarla. Entonces, ¿qué le tocó aquí él hacer? Ahí salió a pedir disculpas. Dice: me disculpo públicamente por haber publicado información que circulaba en redes sociales sin haber estado confirmada, y por las molestias ocasionadas al diputado, de su madre y cualquier miembro de su familia. O sea, el tipo se disculpó no porque sea buena persona, se disculpó claramente porque se podía meter en un problema legal por difamación. Entonces, quiero que aquí usted entienda que todas esas páginas que a usted le meten noticias falsas para que usted, su perspectiva cambie y vea mal al gobierno, es este tipo de personas. Son personas sesgadas que simplemente buscan noticias negativas para tener ese sesgo de confirmación en ellos y decir: yo tengo razón, cuando la realidad es otra muy diferente a lo que ellos creen. Entonces quiero que usted entienda
que estas personas lo que les conviene es crear un aire de desprestigio al gobierno que está en ese momento para ellos poder entrar. Y quiero que usted vea con quiénes se movía esta persona, para que después usted no piense, es que es nueva cara. Son nuevas caras, pero tienen el mismo pensamiento retrógrada que tenían los diputados del pasado, porque vienen de ahí, tienen ese tipo de mentalidad. O si no, usted recuerde, todos los diputados parásitos que estuvieron alguna vez fueron jóvenes y tuvieron una línea de pensamiento que en esa época era revolucionaria, pero ya vimos que no sirvió para nada. Entonces, usted tiene que estar más atento a las noticias y ser muy crítico y pedir pruebas de cada noticia que usted vea, porque a ellos, si no se les descubre la mentira y digamos que no hubieran dicho nada, ellos hubieran, incluso hay medios, digamos él porque tiene un rostro visible, ¿vea? Pero hay páginas que no se pueden identificar, que literal siguen diciendo que es la mamá, a pesar que ya dieron el nombre y ya se sabe que no era la mamá del diputado. Pero como lo que a ellos les interesa es crear duda, desconfianza, no les interesa la verdad, esa es la postura que van a tener siempre. Así que este es un vivo ejemplo de lo que les estoy hablando. Lo que se hizo era para quitarle impuestos a la gente que quisiera traer sus cosas de Estados Unidos. Ya que el ambiente de seguridad de El Salvador cambió, mucha gente vio como opción ir a invertir a su país. Entonces se les quitó eso, cosa que los que ahora están inventando esa noticia, ellos sí les tenían zampado un impuesto a toda esa gente que quisiera volver, pero ¿quién iba a querer volver en los gobiernos de esos parásitos como tenían el país lleno de pandillas? Pero aquí hay que entender algo que ya trabaja mucho con la mente de las personas. Hay personas que ya tienen un sesgo político instalado y no necesitan pruebas, solo necesitan un chambre para creer algo malo del gobierno que a ellos no les agrada. Es así de sencillo. Ese tipo de personas, por lo general, son personas que no tienen un intelecto muy alto porque son fácilmente engañables, ¿vea? Son personas que ya tienen un descontento. Digamos que les voy a poner un ejemplo. Que algún familiar de ellos estaba ganando buen dinero en algún puesto de gobierno sin hacer nada. Y con los recortes que ha habido en el gobierno se fue para afuera. Y eso le generó un conflicto en su economía. Esa persona, solo por ese hecho, a pesar de que saben de que muchos de sus familiares estaban en puestos de gobierno sin hacer nada y ganando buenos sueldos, a pesar de eso generan como un descontento con ese gobierno. Tristemente que generan un descontento con quien vino a aplicar la ley. Pasa lo mismo con vendedores que se quieren ir a poner a fuerza en zonas donde no se puede vender, porque pasaron años mintiéndoles, diciéndoles de que si daban $1, ese pedacito iba a ser de ellos. O sea, y aquí viene lo gracioso. Vienen a enojarse con el gobierno que les dice que eso era ilegal y no se podía hacer, pero no se enojan con los que se lo estuvieron estafando por todos esos años, vea. Entonces es como curioso ese aspecto. Entonces la persona que ya tiene un sesgo político busca un sesgo de confirmación para afirmar lo que ellos creen. Les pongo un ejemplo. El país puede estar todo lo seguro que usted quiera, pero si ellos ven una noticia de que es mentira, que es un show, y les ponen alguna cosa que sea medio convincente, ellos no van a pensar, me están tratando de engañar. Ellos lo van a tomar como algo real, porque eso es un sesgo de confirmación. Ellos quieren creer eso, aunque la noticia sea falsa, rebuscada y todo lo que usted quiera. Eso es lo que ellos quieren creer y por eso esas noticias es la que van a ver. Por eso es que hay ciertos youtubers que atacan al gobierno que algunas personas los ven, pues, o sea, no vamos a mentir, o sea, tienen su público, pero la mayoría de su público es gente total y completamente sesgada. Es gente que quiere ver lo malo. Y no le importa si lo que el youtuber le dice es verdad o no, porque muchas de las cosas que se dicen en redes sociales terminan siendo siempre refutadas. Pero mucha gente, a pesar que son refutadas, quieren seguir creyendo la noticia falsa que les dio esa cuenta de Twitter que no sabe ni quién la maneja, pero ellos creen en la veracidad de esa cuenta porque les está alimentando su sesgo político. Y ese es el problema, que hay que educar a ciertas personas para que entiendan que una cosa, por más que te caiga mal, si está haciendo bien las cosas, tenés que aceptarlo, que está haciendo bien las cosas. Y si está haciendo algo malo y vos lo comprobás, ya de hecho, entonces ya es otra cosa bien diferente. Pero mucha gente se agarra de pruebas falsas, de información falsa de internet,
para crear desinformación. Y su intención nunca es buena. No estoy hablando de los que se creen, sino de los que le esparcen, vea. De las páginas. Bueno, usted puede ver, hay páginas que se les nota, vea, que el gobierno mueve una piedra, culpa del gobierno. Que llueve en tal lado, culpa del gobierno. Es fácil identificar ese tipo de páginas, vea. Que por lo general a veces son manejadas desde troll center externos, vea. Y usted ya sabe cómo se manejan ese tipo. Ya por el 2021, 2020 hubo una noticia de un troll center disque desmantelado, vea. Simplemente lo descubrieron, pero eso no quiere decir que esté desmantelado. Entonces, siempre operan. Incluso operadores políticos del partido FMLN han dicho que la guerra digital y todo eso deben empezar. Ellos mismos se han dado color, vea. Y es curioso porque usted puede ver que muchas de las cuentas que atacan, pues, son cuentas que las crearon el año pasado. Son cuentas que son identificables, vea. No se pueden identificar. Entonces no es alguien que realmente, con esto no quiero decir que si hay una persona detrás de esa cuenta no piense mal, pero por lo general son gente que ya sabemos, pero pueden ser familiares de pandilleros, o pueden ser personas que estaban en puestos de gobierno y hicieron un recorte y los eliminaron, o gente que vivía en la vivianada y como ya no lo puede hacer, ahora su plan es atacar. O sea, son prácticamente, cuando ellos dicen que quieren volver al pasado, no es mentira. Muchos de ellos quisieran volver a ganar el dinero que ganaban y no les importa que regresaran las pandillas y que las pandillas hicieran todo lo que hacían, porque como ellos estaban bien, no les importan los demás. Entonces ese es el problema. Entonces aquí el descontento de este presidente es claro, vea. O sea, ya muchos países como por ejemplo México, muchos países que tienen índices de delincuencia altísimos, quisieran que les resolvieran, aunque sea el tema de seguridad, por lo menos el tema de seguridad. Pero ni siquiera eso les resuelven en esos países. Y en El Salvador, que sí les resuelven, ya usted ve el tipo de información que la gente toma como real, vea. Información que solo era cuestión de leerla y de tener un poco de contexto de cómo se han ido haciendo las leyes para saber, esto no es como me lo está pintando esta noticia, vea. Pero eso ya sabe usted que una persona sesgada nunca lo va a hacer porque va en contra de su sesgo político. Y usted que no es una persona sesgada, que es una persona que le gusta investigar las cosas, no se deje llevar por cualquier información que vea, sobre todo en páginas de Twitter, de Facebook, en TikTok, porque esas son, me atrevería a decir, que las que más desinforman. Porque es claro que a ellos no les importa la veracidad de la información. Ya desde el momento en que un medio, incluso como el Faro, en vez de aceptar que se habían equivocado, le cambió la fecha a un documento para respaldar su mentira, ahí ya le dice todo a usted. Que la verdad es lo que menos les importa. Así que si le gustó el video, si está de acuerdo en que la gente debería pensar más antes de dejarse ir con este tipo de noticias, dele like ahí, coménteme y suscríbase.